Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con los eventos y las informaciones que marcan el rumbo de la historia. Hoy vamos a conversar sobre lo que parece ser un nuevo acercamiento entre la Unión Europea y América Latina. Veamos de qué se trata. Tras años de abandono, la Unión Europea vuelve a mirar hacia Latinoamérica y el Caribe, como socios políticos y de comercio fundamental para el bloque en medio del conflicto en Europa del Este y ante la creciente influencia de China en el hemisferio occidental con inversiones y relaciones comerciales. Europa reconoce ahora que América Latina es un socio con el que puede contar para reducir su independencia energética de Rusia y China, como la importación de hidrógeno verde y el litio, en el que el 60% de las reservas identificadas en el mundo de este elemento químico se encuentran principalmente en Bolivia, Argentina y Chile, denominados el Triángulo del Litio. Queremos un socio confiable y de ideas afines para esta importante materia prima que es el litio, porque acabamos de vivir una experiencia con un socio poco confiable cuando Rusia cortó el suministro de gas a la Unión Europea en 8 meses, el 80%. La presidenta de la Comisión Europea realizó una gira por varios países latinoamericanos con el objetivo de consolidar un espacio de diálogo permanente que permita encarar un acuerdo de libre comercio entre el bloque suramericano del Mercosur y la Unión Europea para mejorar las relaciones económicas. Sin embargo, expertos señalan que en términos reales, la cooperación regional que busca Europa en América Latina como un bloque monolítico podría ser desventajoso al considerar que nuestras economías son competitivas en comparación con las de la Unión Europea, las cuales se muestran complementarias e independientes. Asimismo, enfatizaron que esta alianza transatlántica demanda voluntad política para desarrollar una visión conjunta de crecimiento económico, con especial atención en materia de inversión, comercio y cambio climático, frente a la crisis superpuesta en el mundo. Efectivamente, pareciera haber un relanzamiento de la relación entre la Unión Europea y América Latina, quizás un poco auspiciada por la guerra en Europa. La invasión rusa a Ucrania ha venido a cambiar de manera significativa el tablero internacional. En estos momentos, más que mucho antes, aparece América Latina como una zona con un potencial extraordinario para satisfacer las necesidades y las demandas de los países que integran la Unión Europea. En América Latina se encuentra desde productos agrícolas, ganaderos, petróleo, gas, todo lo que necesita Europa en estos momentos a raíz precisamente de la invasión rusa a Ucrania. ¿Dónde puede llevar este acercamiento? ¿Qué tan productivo puede ser no solamente para Europa, sino también para los países latinoamericanos? ¿Cuenta la calidad de los gobiernos, la legitimidad de los gobiernos? ¿Dónde queda el tema, por ejemplo, del respeto y la promoción de los derechos humanos? ¿Pasan a un segundo nivel porque ahora lo importante es satisfacer las necesidades de los pueblos europeos? Esto y más lo vamos a conversar hoy con nuestra invitada. Será Ana Luisa Trujillo, profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de México. Vamos a una pausa y enseguida volvemos desde aquí. Tal como lo ofrecimos en la presentación, vamos a conversar con Ana Luisa Trujillo. Ella es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de México. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, desde México, un gusto estar con usted y el auditorio que nos acompaña. Gracias, muy gentil. Hemos querido conversar con usted un poco para pulsar su opinión acerca de esto que parece ser un reacercamiento, por llamarlo de alguna manera, de la Unión Europea hacia América Latina. ¿Cómo lo ve? Pues efectivamente es un acercamiento, es retomar las relaciones que tenía la Unión Europea con América Latina, con la región, por diversas circunstancias que creo tienen que ver con situaciones internas, la propia dinámica de la Unión Europea. Se habían dejado de lado las relaciones o estos encuentros de alto nivel. Entonces, este año 2023, en julio, vamos a tener, después de 7 años,
un encuentro de alto nivel entre líderes de la Unión Europea y los países de América Latina en Bruselas, lo cual pues creo responde a la nueva dinámica internacional a la que se enfrenta la Unión Europea, que tiene que ver con el alza a los precios del gas, con lo que sucede en la guerra en Ucrania y con este posicionamiento que están buscando los europeos por parte de América Latina respecto a la guerra precisamente en Ucrania. Y otro tema importante, creo, pues es la cooperación, el impulso a los temas de medio ambiente, ¿no? El cambio climático, la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica, que son temas fundamentales para el futuro de los europeos. Esto nos podría llevar entonces a afirmar que, dadas las necesidades de Europa derivadas precisamente de la invasión a Ucrania, es que comienzan a mirar a América Latina. Es decir, ¿nos buscan cuando nos necesitan prácticamente? Sin duda, no sé si llamarlo así, pero sí es verdad que, pues, que América Latina se convierte en una región muy atractiva, no solamente por el capital social, el capital demográfico, digamos, que tenemos, ¿no? Y que ellos, pues, dadas sus condiciones, pues no tienen, sino también por la cantidad de recursos naturales que poseemos. Los energéticos sin duda son un tema fundamental, y también lo anticipaba hace un momento, pues el tema de la transición y todos estos materiales, estos elementos, estas tierras que necesitan, como el litio, ¿no? Que son fundamentales para desarrollar economías, tecnologías más limpias. Y además, pues creo que otro tema fundamental que también ya había mencionado es que América Latina no está tan involucrada en el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Creo que también vino Ursula von der Leyen a preparar el terreno para la cumbre birregional en julio, buscando también acercamientos y un posicionamiento de América Latina respecto a la guerra, ¿no? Salvo Brasil, los demás países no hemos dicho mucho respecto a este conflicto que es, pues, trascendental dentro de la política internacional. Es así. También pudiéramos nosotros afirmar que entonces temas que antes eran de atención prioritaria para la Unión Europea, como la calidad de la democracia en América Latina, como el tema de la precariedad institucional en algunos países, como las críticas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el respeto y la promoción de los derechos humanos en nuestra región, pasan a un segundo plano, dejan de ser de atención prioritaria para Europa. Pues creo que van en un sentido quizá sí secundario, no diría que deja de ser parte de la atención de la Unión Europea, porque sin duda va a haber algunas otras críticas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de México ha sido sujeto de críticas en este sentido, pero sí creo que vienen, pues, en otros términos, buscando otro tipo de cooperación quizá menos paternalista, ¿no? Buscar un poco hablar de igual a igual en una coyuntura en la que ciertamente América Latina es una región pues estratégica, es una región clave para el futuro de las relaciones internacionales, y creo que así tendríamos que planteárnoslos nosotros mismos. Y sí, en efecto, creo que la prioridad va a ser, pues, hablar de los energéticos, hablar de estas transiciones, hablar del cambio climático, de los acuerdos que hay pendientes. Hay que recordar que México tiene pendiente la ratificación de un acuerdo global con la Unión Europea, que está Mercosur también con una negociación que ya, pues, data de algunos años y que no ha podido resolverse. Creo que vienen sí por un relanzamiento, primero un acercamiento, quizá después vendrán algunas otras discusiones sobre pues derechos humanos y otras sobre protección del medio ambiente, ¿no? Sí. De hecho, una de las trabas del acuerdo de Mercosur, pues, es que se pone un tope, un candado a la deforestación en terceros países, ¿no? Que creo que ese va a ser un tema de discusión muy amplio
cuando se retomen las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ya que menciona el tema de Mercosur, hemos visto en los últimos días unas declaraciones bastante fuertes del presidente brasileño Lula da Silva, reclamándole a la Unión Europea un poco más de respeto, dicho en términos muy coloquiales, y planteando que la Unión Europea no le puede exigir condiciones a Mercosur, ¿no? Más o menos, ¿de qué se trata esta discrepancia? Bueno, las discrepancias van en el sentido de la protección al medio ambiente. Para la Unión Europea es fundamental el cuidado al medio ambiente en términos de que el cambio climático resulta ser un problema global. Y entonces lo que sucede en la zona del Amazonas pues acaba afectando territorios tan distantes como el nuestro, como el de la Unión Europea desde esta perspectiva, y lo que han hecho los europeos es lanzar una reglamentación sobre que no se van a admitir productos que vengan de alguna región deforestada o de alguna región sobreexplotada, y eso para los brasileños y para los pues latinoamericanos podría ser tomado como una reglamentación intervencionista en términos de condicionar cuáles son las posibilidades que tienen los latinoamericanos de ofrecer productos. Es una especie de regla extraterritorial que, a decir verdad, pues no cayó muy bien en los círculos brasileños ni en otros gobiernos que integran el Mercosur, que condiciona de alguna manera. Sí, pareciera ser un giro importante, porque debemos recordar que en la primera década de este siglo XXI, Brasil fue declarado un socio estratégico de la Unión Europea, ¿no? Así es. Brasil junto con México son los únicos dos socios estratégicos que tiene la Unión Europea en América Latina, y que, pues dado su peso geopolítico, económico, pues consideran son importantes. Sí. Ahora, ahí hay un tema que creo es importante no perder de vista en términos de, pues habrá que tener una discusión importante en este respecto, ¿no? Porque también es una realidad que para nuestros gobiernos en América Latina el tema del cambio climático no es prioritario. Sí. Para nosotros, por razones obvias, hay prioridades sobre combate a la desigualdad, a la pobreza, en fin, ¿no? Pero sí creo que pues nuestros gobiernos tienen que tener un involucramiento más grande en el tema del cambio climático. No sé si a través de estas disposiciones, que desde mi perspectiva quizá no son del todo negativas, pero sí creo que se dan en términos no muy amigables para los gobiernos. Creo que debieron de haberse avisado primero en el marco de la negociación de Mercosur, primero debieron de haberse explicado, negociado, y después debieron de haberse aplicado en la Unión Europea. Claro. ¿No? Creo que lo que tenemos que hacer una al pausa. Gobierno brasileño es no haberse enterado antes. Sí, tenemos que hacer una pausa, pero al retorno quiero que sigamos profundizando en este tema y que ahondemos un poquito en qué tan preparados están los países latinoamericanos para este reimpulso en la relación con los países de la Unión Europea. Enseguida volvemos con más desde aquí. Seguimos conversando con Ana Luisa Trujillo, profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de México. El tema que nos ocupa en esta oportunidad desde aquí es lo que tiene que ver con este nuevo aire, este reimpulso que se le está dando a la vinculación, a la relación entre la Unión Europea y América Latina. Nos decía nuestra invitada que hay una diferencia que pudiera ser importante y pudiera ser de peso en la jerarquización de los objetivos de ambas regiones. Lo que parece ser absolutamente prioritario para la Unión Europea no necesariamente lo es para América Latina. Y a esto le agregábamos nosotros una interrogante más, y es qué tan preparados están los países latinoamericanos para sacarle el máximo provecho, el máximo beneficio, pensando en los pueblos latinoamericanos, a este reimpulso de las relaciones con la Unión Europea. Bueno, es una pregunta difícil porque es una realidad que en América Latina no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Si no se ha puesto de acuerdo el Mercosur, que se integran pues una
cantidad pequeña de países, imaginemos lo que puede suceder si tratamos de generar posiciones comunes desde Tijuana, ¿no?, que es el norte de México, hasta la Patagonia. En Argentina tenemos una diversidad de visiones y de pues también de posturas en los gobiernos, ¿no? Hay una diversidad incluso de las izquierdas, que eso también es algo interesante a revisar en la relación América Latina, Unión Europea. Ellos están tendiendo mucho más hacia gobiernos de derecha y nosotros en la región tendemos un poco más hacia los gobiernos de izquierda. Entonces, desde ahí ya tenemos una posición complicada y pues la realidad es que nosotros no hemos podido generar, ni creo que se genere, un mecanismo de integración regional americano, latinoamericano, que pueda semejarse de manera siquiera remota a lo que significa la Unión Europea, ¿no? Y creo que ellos han estado muy en la postura de negociar con América como una sola entidad, y la realidad es que no somos una sola entidad, no somos una región que se entiende hermanada por lazos históricos, culturales, pero que en términos reales no tiene las mismas posiciones e incluso, y creo esa es una de las dificultades para llegar a esta integración, podemos tener intereses contrapuestos, ¿no? Nuestras economías no son complementarias, sino compiten en muchos sentidos, y eso pues complica, dificulta que tengamos una posición común en Bruselas, ¿no? Entonces, bueno, habrá que esperar cómo se desarrolla esta cumbre y qué acuerdos van saliendo de los liderazgos que tiene la región, que en este caso pues los vemos en Brasil, no en México, desafortunadamente por las posturas de nuestro gobierno, pero sí que Brasil creo va a tener una posición pues de mucho liderazgo en esta cumbre. Sí, sin lugar a dudas. Otra de las grandes inquietudes que genera este acercamiento de la Unión Europea en estos tiempos de grandes necesidades para los pueblos europeos es que si no estaremos corriendo el riesgo los países latinoamericanos de volver a una relación donde nosotros seamos únicamente un reservorio de recursos naturales, ¿no? Porque a fin de cuentas la tecnología para la exploración y la explotación de muchos de esos recursos no la tenemos a nuestro alcance. Claro, esa es una realidad, ¿no? Es el gran tema del litio. Justamente es uno de los debates en Chile y es otro de los debates en México. Tenemos, y estoy segura que en Bolivia también, hay grandes yacimientos. Es un material que se va a utilizar para lo que viene en cuanto a desarrollo económico en el futuro de la humanidad, pero desafortunadamente en nuestros países pues no hay la capacidad económica de explotarlo. Creo que ahí sí tendríamos que tener cada gobierno un poco de perspectiva sobre de qué manera generar esta asociación. Lo que sí he escuchado de algunos funcionarios, algunos diplomáticos de la Unión Europea es que vienen a negociar de igual a igual, ¿no? Eso es algo, y esperemos que así sea. Creo que esa puede ser una perspectiva interesante. Me parece también que las posiciones de muchos gobiernos en la región, incluido quizá el de México, aunque la política exterior no es un tema prioritario en esta administración, pero sí creo que han generado una dinámica distinta en la que quienes vienen a negociar o quienes van proyectándose para obtener algún acuerdo con América Latina, en el caso de México, pues vienen desde una posición menos paternalista, ¿no? Tendrían que venir desde una posición menos paternalista y nosotros tendríamos que considerar que pues tenemos los recursos y eso nos debería de dar una posición internacional mucho más ventajosa. ¿Qué pudiéramos hacer los países latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos, qué pudieran hacer para sacarle el máximo provecho a esta coyuntura de necesidades insatisfechas en Europa? Yo creo que es una pregunta difícil, ¿no? Si la supiera, pues estaría yo, no sé. ¿Quién sabe dónde estaríamos las dos? Sí, estaríamos en otro lado, ¿no? Pero, porque creo que esa es la gran clave del detonar el desarrollo en nuestros pueblos. Creo que sería, pues, no aceptar, quizá diría yo, no aceptar las negociaciones o los acuerdos
así como los traen, ¿no? Sino, bueno, ir punto por punto diciendo esto si nos conviene, esto no nos conviene, qué ventajas, ¿no? Que no en aras de acaparar la inversión extranjera, que es un tema muy de nuestro tiempo, se acaben cediendo cosas que a la larga pudieran ser perjudiciales. Pero claro, eso pues en América Latina es complejo porque a veces las élites de gobierno pues acaban buscando sus propios intereses y acaban cediendo cosas que al cabo del tiempo pues se convierten más en políticas de gobierno que de Estado, ¿no? Sí. Pero yo en general diría eso, no ceder a la primera negociación y pensar un poco más en acuerdos ventajosos que trasciendan a las administraciones y a los gobiernos. Y quizás priorizar también más las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y cada uno de los estados de América Latina que pensar en una relación en bloque desde América Latina hacia la Unión Europea, porque estamos muy lejos realmente de podernos ver como un bloque absolutamente monolítico, ¿no? Exactamente, definitivamente. No sé si los europeos vayan a cambiar de estrategia. Hasta ahora creo que su apuesta ha sido negociar con nosotros en bloque. Sin embargo, creo que no se obtendrá mucho de eso, por lo que mencionaba hace un momento. Al final nuestras economías compiten. Así es. Y eso pues nos pone en desventaja, ¿no? Frente a ellos, que sus economías efectivamente son complementarias y están totalmente interconectadas, son totalmente interdependientes. Así es. Entonces sí, otra sugerencia, otra perspectiva sería que generaran acuerdos bilaterales. Es más, espero que así lo vayan vislumbrando, que sí podemos ir en una hermandad, que sí es verdad que tenemos lazos culturales que nos acercan, pero en términos reales no tenemos los mismos intereses, ¿no? Sin duda. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Mis conclusiones sobre este tema. Definitivamente es una buena noticia saber que el mundo nuevamente voltea sus ojos hacia nuestra región, hacia América Latina. Sin embargo, los países latinoamericanos, pero sobre todo los gobiernos latinoamericanos, debemos tener la suficiente honestidad para reconocer frente a bloques como la Unión Europea que estamos muy lejos de propiciar negociaciones que engloben a toda América Latina como si fuera un mosaico absolutamente monolítico y bien integrado. Estamos muy lejos de ser eso. Lo que debemos propiciar son relaciones bilaterales quizás especiales entre algunos países latinoamericanos y la Unión Europea. Ojalá el resto del mundo también voltee a mirar hacia nosotros. Será hasta una próxima entrega desde aquí.